Jim Rickards ha analizado la situación mundial y no es nada positivo. Considera que se está forjando una crisis internacional mucho más grave que una recesión. Vamos a ver por qué piensa esto y veremos una oportunidad de inversión defensiva para protegernos ante esta situación. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Jim Rickards es un experto economista e inversor que cuenta con una dilatada experiencia y es autor de libros como Currency Wars o The Big Drop. Recientemente ha analizado la situación mundial y comenta lo siguiente. La economía mundial se está debilitando muy rápidamente. Eso está respaldado por muchas métricas. Los datos más recientes de China indican que están al borde de una recesión, o puede que ya estén en una recesión. Esto es un poco impactante considerando que la economía china creció a una tasa del 10% anual durante unos 30 años. Luego empezaron a crecer al 7%, después al 5% y ahora están cerca del cero. Los chinos mienten sobre sus números, no son de fiar, pero vemos como su economía se debilita. Hay otras fuentes privadas de información que muestran lo mismo. Su crecimiento está cerca de cero por muchas razones. 1. El colapso inmobiliario. 2. Los bloqueos actuales por la pandemia, que probablemente sean más por criterios políticos que por criterios médicos. No tienen ningún sentido médico en absoluto. Solo deben dejar que la gente se inmunice. Así es como Europa y Estados Unidos superaron la pandemia. Pero China no lo ha hecho y siguen con los bloqueos. Europa no está mucho mejor. Ahora mismo están justo al borde de una recesión. De hecho, van a entrar en una profunda recesión casi de inmediato. Les ha venido bien el tiempo que ha hecho en octubre, pero el clima frío llegará. De hecho, observé el jet stream. A menudo, el jet stream se dirige en línea recta haciendo un poco de ola, pero de vez en cuando pasa por un meridiano. Cuando esto ocurre, llegan ráfagas frías del Ártico. Podría ser hacia Canadá y Estados Unidos, pero también hacia Europa. Esto el jet stream, o también llamado corriente en chorro, es lo siguiente. Es una corriente de aire que circula a una altura entre los 7 y los 16 kilómetros y que puede alcanzar una velocidad de 400 km por hora. En la Tierra existen 5 de estas corrientes y van de oeste a este. Son corrientes aprovechadas por los aviones para reducir combustible y tiempo de vuelo. En las zonas árticas está la masa de aire frío, que está separada de la masa de aire templada por el jet stream polar. Así que separa dos masas de aire de diferente temperatura. El jet stream no siempre va en línea recta, a veces sube y baja, haciendo que lleguen masas de aire caliente a zonas árticas, y también llevando masas de aire muy frío a distintas zonas de Europa y de Estados Unidos. Así que cuanto más ondule el jet stream, tendremos un tiempo más extremo. Y Jim Rickards habla de más ondulaciones. Así que veo un invierno muy frío en Europa y su energía está agotada. ¿Escuchas la feliz charla de los líderes de la Unión Europea? Indican que las reservas de Alemania están llenas, al 100%. Sí, esto es cierto, pero te digo que las reservas son solo el 20% de lo que necesitan. Tienen el 100% del 20%, así que tienen el 20%. Al menos así lo aprendí yo en la escuela. Y ahora no llegará ningún suministro por el Nord Stream. La capacidad de almacenamiento de gas de Alemania son 23.000 millones de metros cúbicos, pero en 2021 utilizaron 100.000 millones. Así que cuando estas reservas están llenas, cubren alrededor del 20% del consumo de un año, como indicaba Rickards. Por otro lado, a finales de septiembre hubo sabotajes a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Yo siempre había señalado que Estados Unidos estaba detrás del sabotaje del gasoducto Nord Stream. Pero cuando digo Estados Unidos, también incluyo al Reino Unido, porque trabajan juntos. La información más reciente es que en realidad fue una operación del Reino Unido, obviamente con la bendición y el apoyo de los Estados Unidos, porque el Reino Unido, como dije, no lo habrían hecho sin acordarlo con nosotros. Esto lo que hace es quitarle opciones a Alemania. Alemania podría decidir hacer las paces con Putin, o al menos hablar con Putin para hacer fluir el gas natural, a cambio de reducir los envíos armados a Ucrania o lo que sea. Esa puerta estaba abierta, pero ya no. Al menos en el corto plazo, porque la tubería explotó. Le quitaron la influencia a Putin. Estamos viendo a Jim Rickards acusar sin ninguna vacilación
al Reino Unido y a Estados Unidos del sabotaje de los gasoductos. Unos gasoductos que costaron miles y miles de millones de dólares. Pero, ¿realmente fue como dice Rickards? En verano, la CIA había advertido a Alemania de un posible ataque a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. En medio de la guerra en Ucrania, con múltiples sanciones a Rusia y con la respuesta de Rusia de enviar menos gas a Europa, más amenazas de cortes del suministro, Rusia apareció como el principal sospechoso. Podría tener el objetivo de desestabilizar la situación económica en Europa y causar un pánico preinvernal. También podría servir como amenaza de posibles futuros ataques. Pero no parece muy lógico atacar tu propio gasoducto. Con él abierto, tienes la posibilidad de enviar el gas o no, y también amenazar con no enviarlo. Pero con el gasoducto fuera de juego, Rusia pierde esa opción de amenaza. Entonces, ¿tiene razón Jim Rickards y fue el Reino Unido? El gobierno de Rusia también piensa lo mismo. Dijeron, hay pruebas de que el Reino Unido está involucrado en el sabotaje. Por otro lado, Estados Unidos podría también estar implicado. Así lo piensa un exministro polaco, que dedicó un irónico gracias a Estados Unidos. Pero, ¿qué ganaría Estados Unidos con esta jugada? Pues que todo el gas que llegaba a Europa por estos gasoductos tendría que llegar ahora por barco. Barcos que enviaría a Estados Unidos y así exportaría más gas natural a Europa. Un gas mucho más caro que el importado de Rusia. ¿Pero se jugarían el Reino Unido y Estados Unidos enemistarse con la Unión Europea? Es posible que no. Incluso también se ha pensado en que el autor del sabotaje fuera Ucrania, con el objetivo de que se acusase a Rusia, y así aumentar la posibilidad de que Occidente entrase en guerra con Rusia. O puede que el sabotaje no fuera obra de ninguno de estos países. Y quizás nunca sepamos quién fue. Antes de seguir, quiero darte de nuevo las gracias por dar me gusta a los vídeos, que ayuda mucho al canal. Si no estás suscrito y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. Seguimos escuchando a Rickards, que considera a Estados Unidos partícipe del sabotaje. Eso fue casi como si Estados Unidos declarara la guerra a Alemania. Quiero decir, es algo que hemos hecho antes un par de veces. La gente habla de que el gas natural licuado es una gran historia. Hace unas semanas, la Unión Europea firmó un importante acuerdo para obtener gas natural licuado con un importante productor catarí. Así que lo investigué y vi que entrará en funcionamiento en 2026. Los cataríes, que no son tontos, están haciendo que los europeos financien la construcción de la infraestructura en un nuevo campo de gas en la parte norte de Qatar. 2026 es dentro de 4 años. Así que buena suerte, ya que no van a sobrevivir ni 4 meses. Consiguieron algunos barcos para conseguir gas natural licuado, pero no hay suficiente gas natural licuado. Vivo en Nueva Inglaterra. ¿Qué sucede con los precios del gas natural en Nueva Inglaterra si se empieza a enviar nuestro gas natural a Europa? Nada bueno, te lo puedo asegurar. Entonces, esto es más que una simple desaceleración. Es más que un viento económico en contra. Esto es algo más parecido a una catástrofe. Alemania es la cuarta economía más grande del mundo. En realidad, es posible que sea la tercera en este momento, ya que podrían haber superado a Japón. Tienen la proporción más alta de exportaciones netas sobre el PIB. El PIB es la suma de varios componentes. Estados Unidos está muy impulsado por el consumo. China está muy impulsada por la inversión. Y Alemania está muy impulsada por las exportaciones. ¿Qué exportan? Pues relojes, coches, maquinaria de precisión, aviones, todo tipo de cosas de alta tecnología, con grandes empresas como Siemens, Volkswagen, BASF, etc. Ya están empezando a cerrar líneas de producción en las fábricas. Y esto se va a poner mucho peor. La energía va a ser la clave. Los termostatos se ajustarán a 50 grados Fahrenheit, lo que equivale a unos 10 grados centígrados. Así que los alemanes saldrán a por árboles para conseguir madera, para calentarse este invierno. Pero no hay leña para la venta. Esto no es como estar en la Edad Media, es como estar en el Neolítico.
Así que este es un desastre. En Estados Unidos tuvimos un crecimiento económico negativo en el primer y segundo trimestre de 2022. Dos trimestres consecutivos de disminución del PIB es la definición por norma general de una recesión. Pero nadie quiere usar la palabra recesión. Todos se esconden detrás de la Oficina Nacional de Investigación Económica, que es el árbitro oficial de recesiones. Veremos a ver qué dicen. Por lo general, este organismo declara el comienzo de la recesión después de que haya terminado. Es como, gracias por informarnos que acabamos de tener una recesión. Probablemente dirán algo el próximo año, quién sabe. Pero si ves el crecimiento en el tercer trimestre, este fue mucho más fuerte, un 2,6%. Pero cuando lo analizas, ves que fue impulsado casi totalmente por las exportaciones netas. ¿Cuándo fue la última vez que Estados Unidos tuvo un PIB positivo impulsado por las exportaciones netas? Probablemente en 1959. Esto significaba que la gente seguía comprando productos de Estados Unidos, pero el hecho de que nosotros no compráramos tanto de otros países es indicativo de una desaceleración. El consumo fue débil, la inversión privada fue débil, los inventarios fueron débiles. Esos son los verdaderos impulsores de la economía. Todos fueron débiles. Así que las exportaciones netas del tercer trimestre no son sostenibles. Así que veo una recesión más severa, que comenzaría en el cuarto trimestre. Además, se une el endurecimiento de la Reserva Federal, con las subidas de tipos de interés, reducciones del balance, etc. Aunque para Rickards, lo más grave de todo es lo que nos explica a continuación. Pero lo más grave es que se está forjando una crisis global de liquidez, una crisis financiera global. Esto es diferente de una recesión. Los pánicos financieros y las recesiones son dos cosas diferentes. Pueden venir por separado. En 1998 tuvimos pánico financiero, pero no hubo recesión. En 1990 tuvimos una recesión, pero no hubo pánico financiero. En 2008 tuvimos las dos. Parece que podrían volver a juntarse. Esto se revela en las curvas de rendimiento invertidas y en lo siguiente. Los inversores están empujando en la subasta por letras del tesoro. La Fed les dará letras del tesoro. Simplemente llaman a la Fed y hacen un repo inverso con la Fed, que les dará algunas letras del tesoro. Pero los bancos están pujando en una subasta por letras del tesoro que tienen un rendimiento y vencimiento inferior al que dará la Fed. Así que, ¿por qué hacen esto? La respuesta es que las letras de la Reserva Federal no se pueden rehipotecar, no se pueden usar como garantía, pero las letras de la subasta sí. Así que, lo que te dice esto es que hay una escasez de garantías. Eso significa despalancamiento de los balances, significa problemas financieros. Un repo es una operación de recompra en la que una entidad financiera vende a un inversor un activo con el compromiso de comprarlo en una fecha determinada a un precio determinado. Se suele utilizar con deuda pública, como bonos del Estado. Con esta operación, el inversor está prestando dinero a la entidad financiera, a un tipo de interés fijado, y la entidad financiera da al inversor el bono como aval, ya que tienen un acuerdo en el que la entidad financiera recomprará ese bono en una fecha determinada. Pero también está la curva de futuros del euro-dólar, que es aún más preocupante. No tiene precedentes, es raro y no es una buena señal. Pero la Fed continúa subiendo los tipos de interés a pesar de estos datos realmente malos. Así que veo una recesión severa en los Estados Unidos. Bueno, una recesión severa a nivel mundial. Mi perspectiva es bastante mala. Tal vez ocurrirá algo no muy lejano a malestar social y disturbios en Europa. Y lo más probable, una crisis de liquidez financiera mundial, posiblemente peor que la del 2008. La entrevista completa en inglés te la dejo en el primer comentario. Rickards habla de una crisis financiera global y de una recesión severa. Este es un escenario en el que se reduce el consumo global, salvo el de los productos de consumo defensivo, que se consumirán en cualquier escenario. Productos como los de la siguiente compañía. Dole es el mayor productor mundial de frutas y verduras frescas, y lleva 2 meses muy buenos en bolsa. Su principal fuente de ingresos es la venta de piñas y bananas, aunque también vende uvas, aguacates, frutos rojos y otras frutas. El vídeo con el análisis de sus últimos resultados lo tienes en la web. Cada vez que suba un análisis a la web, lo comunicaré en el canal público de Telegram. También te dejo el enlace en el primer comentario, para que te puedas unir a él y así enterarte cuando haya un nuevo análisis.
También te dejo el enlace al análisis de los resultados de Dow aquí. O si lo prefieres, aquí te dejo el curso gratuito de bolsa que tenemos en YouTube. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.